Bueno, gracias, secretario, por su intervención. Nada más se presentan, por favor, que sean breves las preguntas para que le podamos dar oportunidad a todo el mundo. Luego vas tú y luego tú, Germán. Cómo no. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy presidente de Coparmex Aguascalientes. Señor secretario, muchas gracias, muchas felicidades. Yo quisiera hacerle 3 propuestas que inician con una pregunta. Si su ámbito, si su jurisdicción incluye también los delitos de los policías o solamente son de carácter administrativo. Si fuera el caso, me parece que el tema de corrupción también invade la esfera, por ejemplo, del secuestro, de la extorsión, que sabemos que muchísimas veces vienen de manos de nuestras autoridades. Yo creo que definitivamente coincido con el planteamiento que hizo, que no es lo mismo que un policía me extorsione a que un delincuente lo haga. Yo quisiera que dentro de las propuestas legislativas que su secretaría hace, se contemplara esta categoría de delito para los funcionarios, es decir, los policías, que están atentando contra nuestra seguridad. Ahora, en el proceso de compra, señor secretario, yo le quisiera dar dos propuestas. Una tiene que ver con lo que hacen las empresas internacionales. Hoy en día, si una empresa quiere ser proveedor de Nissan, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de certificación y de comprobación para que llegue a tener la categoría de proveedor y entonces comprarle. Yo creo que si en ciertos niveles de consumo del gobierno los proveedores se someten a este tipo de regulaciones, certificaciones y controles, de la mano también de proceso de desarrollo de proveedores, ¿verdad? Porque para no dejar también a los que no tienen este nivel, se podría aliviar algo esta situación. Y por último, señor secretario, hay también procesos de compra que se hacen en Internet, que son muy populares, y cada vez que un proveedor y un comprador hacen esta transacción, se les van dando estrellitas, y se le llama grado de confianza, o cada sistema tiene. Yo creo que un proveedor, si ya lo hizo el gobierno y le quedó bien en tiempo y en forma, podría ir ganando niveles de confianza para evitar que una empresa de papel que tiene 6 meses de constituida llegue y compita con una empresa que tiene 20 años en el mercado y que tiene muchos años de licitación. Yo creo que si se adecúan los requisitos, porque hoy en día se privilegia casi principalmente el precio, o sea, quien vende más barato es el que se lleva la obra, pero si se le agregan otros ingredientes, yo creo que podría ser también más fácil. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Secretario, buenas tardes. Soy Arturo Germán. Mi comentario es el siguiente, es como una pregunta. Creo que una de las formas más difíciles de identificar en la corrupción es la ineficacia, la ineficiencia. Pareciera, hay una percepción de muchos empresarios que en el gobierno hay una sobrereglamentación de las cosas, derivada casi siempre de la función pública, y que esto hace que paralice mucho la administración pública. Muchos funcionarios de nivel medio o alto temen a autorizar las cosas cuando están incluso dentro de la ley, y esto hace un tortuguismo y una ineficacia terrible. Mi pregunta sería en este respecto: ¿qué está haciendo la función pública? Si esta es la percepción, si es cierto, y qué se está haciendo al respecto. Gracias. Muy bien. Bueno, sí revisamos a los policías. Tenemos un esquema de revisión en todas las áreas de seguridad que nos ha dado muy buenos resultados. Empezó con el tema de operación limpieza, pero seguimos, yo creo que llevamos unos 600 de ahí, de todas las áreas de seguridad. Tenemos un esquema especial, ahí sí de vigilancia especial, casi mucho más cercano, digamos, que en el resto, y nos está dando muy buenos resultados. Ahora, si ustedes me dirán, ¿qué percepción tienen de la policía? Pues todo el mundo me va a decir que es muy mala. Nada más piensen ustedes, cuando la percepción de la policía te dicen que está entre lo más corrupto en todas las encuestas, ¿en quién están pensando? En los 35,000 policías federales, la tercera parte de ellos con grado académico de licenciatura, que ven pasar en una camioneta o en un operativo para detener a un capo, o en los 660,000 que están en las esquinas
de los municipios y de los estados. Ahí sí no entro. Esas son responsabilidad de los estados y de los municipios. Pero sí, a los otros 35,000 los revisamos de manera constante, Estoy completamente de acuerdo con el tema del desarrollo de los proveedores, de ponerles un grado de confianza. No solamente estoy de acuerdo, ya se construyó, ya está empezando a operar. Lo que hicimos fue rediseñamos todo el sistema de compras del gobierno. Tenemos ahora nuevos esquemas de compras como los que comenté. Están en el Compranet, en el nuevo Compranet, digamos, que antes era una bodega de información, y lo que estamos haciendo es justamente eso, creando el historial de cada una de las empresas para darles un grado de confianza. ¿Qué se va a lograr con esto? Bueno, entre otras cosas, propusimos disminuirles fianzas. Si tienes una empresa que ha durado tantos años vendiéndole al gobierno y que nunca te ha quedado mal, ¿por qué le exiges fianza como si no la conocieras? ¿Por qué le exiges o lo puedes descalificar porque no te presentó el acta constitutiva cuando te la ha presentado 70 veces en los últimos 20 años en diferentes ventanillas del gobierno? ¿Por qué no tomas de ahí cada vez que se cae un concurso y se tiene que asignar directamente? Bueno, el funcionario sabe quién queda bien y quién no, ahí en ese mismo récord. Eso ya está construido, ya está operando y está empezando a crearse todo el historial de todas las empresas, justamente porque lo que queremos es eso, más promover que las empresas también, está también el grado de participación de las pymes, estamos también empujando a eso, les damos preferencia a pymes también en muchos de los casos, pero otra cosa muy importante que estamos haciendo es buscar que con este historial las empresas regionales o locales, que sean empresas serias, que cumplan, poderles ir asignándole cada día mejores contratos. Porque lo que queremos hacer como política pública con las compras es fortalecer el sector empresarial. Y el sector empresarial se va a fortalecer cuando tengas empresas más fuertes, que no esté concentrada en 2 o 3 empresas de cada rubro y el resto de las empresas que están en los estados o en las regiones les cuesta mucho trabajo subir de ahí. Eso es lo que queremos hacer. Justamente ya está construido. Te invito a que le des una vuelta a la página de compranet.gov.mx. Y por el otro lado de la sobreregulación, completamente de acuerdo. De hecho, esa es la percepción, somos el villano favorito, también debo decirlo, no lo hemos ganado a pulso durante los últimos 27 años, también debo de decirlo. Cada vez que se atora alguien, algo dicen, es que la función pública no me deja porque me pone 1000 normas. La realidad es esta, existen, cuando yo hice el corte para empezar la desregulación, existían 480 normas generales, 107 puestas por la Secretaría de la Función Pública en 9 temas que nos competen y 35,000 por las propias secretarías que se pusieron para autorregularse. Solo que la Secretaría está obligada a que las secretarías y las dependencias del gobierno cumplan con las normas que ellos mismos se autoimpusieron, cosa que no podían hacer, porque el 70% de las observaciones en las auditorías es porque las dependencias y las empresas del gobierno no pudieron cumplir la norma que ellos mismos se pusieron. Y lo que hicimos fue quitar 15,000. Eso fue lo que hicimos. Es decir, ya estamos, es el proceso de desregulación más grande del mundo. Sin embargo, estamos en pleno proceso de instalación. Ya tenemos nuevas normas, ya cambiamos, ya las tiramos a la basura, tenemos nuevos manuales. ¿Saben qué es lo que no hemos podido cambiar? La cultura del funcionario. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Yo ya la próxima semana mando un aviso a toda la administración pública diciendo que todos los órganos internos de control, para que tengan razones de quejarse de nosotros, van a ir a revisar a ver qué funcionario sigue usando normas de esas 15,000 que ya están derogadas, porque eso sí es problema. Eso sí es falta administrativa y grave. Así que, como yo ya entendí que muchas de estas cosas no se hacen a la buena, es decir, si nosotros le decimos a la administración pública, como lo hice el primer año, ¿qué tal si quitamos las normas? Pues ¿qué tal si no? Entonces tiene que ser así. El próximo mes yo les voy a dar la indicación de que revisen esto. Y entonces sí, también lo que necesito es que ustedes que tienen contacto con el gobierno nos digan dónde no están aplicando eso, para nosotros ir a poder ir a corregir. Buenas tardes, señor secretario. Soy Juan Murguía. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo. 2 comentarios. Me parece sensacional el esfuerzo de eliminar trámites y eliminar
normas. No lo dijo usted expresamente, pero me parece que para que ese esfuerzo sea eficaz tiene que ser consecuencia de un rediseño de procesos. Y yo, apoyados en tecnología, porque mientras menos tenga que el ciudadano que acudir a una ventanilla y lo pueda hacer por internet, menos exposición a la corrupción habrá. Yo pienso que es decir, que el gran reto es rediseñar para que precisamente se requieran mucho menos trámites. El rediseño permitiría, yo creo que reducir las estructuras del gobierno federal a la mitad. Un auténtico rediseño base cero, apoyado en tecnología. Entonces, yo no sé, yo todavía sigo viendo en el terreno en el que yo me muevo procesos anacrónicos. Entonces, aunque se quieran eliminar normas, mientras no se rediseñen los procesos, pues va a ser un esfuerzo pesado. Y como ejemplo lo digo en el sentido de lo que usted comentó ahorita de las fianzas. Efectivamente hay muchísimas falsificaciones, es decir, se entregan pólizas falsas, pero como no hay un proceso de control ni de las pólizas por las distintas dependencias que las reciben, ni un proceso de efectividad racional, sino es un proceso anacrónico en que todas las pólizas tienen que ser hechas efectivas por la Tesorería de la Federación y no por las dependencias que las reciben, pues entonces hay en ese descontrol hay mucha oportunidad de corrupción. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, la fianza electrónica da una oportunidad enorme de controlar todo electrónicamente, centralmente, pero mientras no se hagan los rediseños, pues va a seguir habiendo la corrupción y los problemas que usted mencionaba. Eso rápido. Felicidades, señor secretario. Gracias, Gerardo. Realmente fue muy interesante saber lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo quería hacerle 3 preguntitas espero que sean sencillas. Uno, ya mencionó Juan lo de la revisión de estructuras y la legislación un poco, me refiero más a las acciones para prevenir la corrupción antes de que se dé. Segundo, los avances en materia de eliminación de discrecionalidad. Esto particularmente puede ser delicado, por ejemplo, en la parte fiscal, con las facultades para los funcionarios del SAT para condonar multas o recargos. Muchas veces pueden tener razón los contribuyentes, pero el monto de las multas es tan alto que ningún administrador local se va a aventar el boleto de aplicarlas, o casos contrarios. Preguntarle si se sanciona la opacidad, porque a pesar de que hemos avanzado mucho en materia de transparencia, todavía se observan en ciertas áreas de la administración pública, incluso federal, tendencias a tratar de ocultar datos, de hacer, por ejemplo, la presentación de minutas de reuniones que están obligados por ley para que se publiquen, hacer un resumen de las minutas, o sea, es una versión pública, pero la real no se difunde. Y el papel de los sindicatos, o sea, hasta qué punto son obstáculos, por ejemplo, en Pemex, en la cuestión, bueno, del SME ya fue muy claro, pero a lo mejor también en la Comisión Federal de Electricidad. Y no sé si lo dije, si no nada más sería, ¿en qué medida se está avanzando en eliminar esta discrecionalidad que mencionaba de la parte fiscal, pero que se da seguramente en muchas otras áreas de la administración pública? Gracias. Bueno, efectivamente, Juan, voy a platicar un poco cuál es la estrategia que tuvimos. Pero Juan primero. La estrategia que tuvimos al inicio. A ver, lo que decidimos fue tirar a la basura todo lo que no servía. Para empezar, construyendo algo nuevo con el tema de los manuales, que sustituimos más de 9,000 normas, quitar todas las normas que no nos servían, quitar todos los trámites que no nos servían. Quiero decir que no hemos terminado,
Ese es lo que veían en la presentación. En la pantalla de la Secretaría tenemos un marcador como de gasolina donde todos los días se va moviendo. Cuando se hizo el anuncio presidencial llevábamos 2,000, ya llevamos más de 15,000. Llevamos 600 trámites, ya llevamos más de 2,000. O sea, seguimos en eso. Pero a ver, no podemos rediseñar o mejorar lo que es mejor tirar a la basura. Entonces, lo que primero estamos haciendo, estamos en ese proceso de terminar de tirar todo a la basura, lo que no sirvió, e ir construyendo y mejorando lo nuevo. Un caso que tú comentas muy claramente, el de la fianza electrónica, ya está funcionando, ya lo tenemos. Para esto tuvimos que pasar por tirar todo a la basura. Falta el proceso, sí, que es medio irracional, como muchos en el gobierno, de que tienes que ir a la tesorería y bueno, y al final, ¿qué pasó con la fianza? No lo querías para terminar la obra, pues eso ya se mete a la misma bolsa y no terminas nunca. O sea, de verdad tenemos muchas normas en el gobierno, especialmente presupuestales, que son completamente irracionales. Lo peor que puedes hacer es ahorrar dinero, ¿eh? No, eso sí te va muy mal. Es irracional ese tipo de cosas. Yo no estoy dispuesto a darle la medicina a nadie que no me haya tomado yo antes. Cuando hicimos todo este rediseño, nos preguntamos una cosa: ¿qué estamos haciendo que no deberíamos de hacer en la Secretaría? Pude haber disminuido la Secretaría al 50% y no hubiera pasado nada. Solo que me hice otra pregunta: ¿y qué no estamos haciendo que deberíamos de hacer? Y me encontré todo esto, entre ellos combatir la corrupción, por ejemplo, ¿no? Con métodos mucho más. Hicimos el ajuste y terminé solicitando nosotros mismos una reducción del 20% de presupuesto y hicimos una reducción del 20% del personal. ¿Por qué? Porque ya no teníamos nada que hacer con ellos. Con lo que teníamos, con menos de lo que teníamos, podemos hacer todo esto que no se hacía, solamente enfocándonos en lo importante. Pero ahora sí, ya que terminamos con esto, es lo que estamos haciendo, mejorando todas las herramientas, pero tenemos que terminar con el proceso este. Así que por eso te lo platico para que sepas, sí vamos para allá. Ya se empiezan a ver las primeras herramientas: fianza electrónica, Compranet nuevo, esquemas de citas telefónicas, por ejemplo, en algunos hospitales. Estamos trabajando en todas estas áreas. Por el otro lado, la discrecionalidad en los temas fiscales, de los perdones y eso. Debo de admitir que no me he metido mucho, tengo que ir a darle una vuelta a ese asunto. Me lo llevo, ese sí lo anoto, me lo llevo porque no me he metido mucho en eso. Sanciones a la opacidad, sí. Hay sanciones. Allí quien recurre, a quien hay que recurrir es el IFAI y nosotros castigamos. Efectivamente, yo debo de admitir debo de reconocer una cosa. La cultura de la transparencia en realidad permeó muy rápido. Tenemos poco tiempo con este tema de la transparencia, tenemos 6 años, 7 años, ¿no? Y de verdad, el 98% de las solicitudes de transparencia se contestan en los 20 días que tiene la ley. Y cada día la contestación más frecuente en el gobierno, porque tenemos una estrategia para eso, es: ya está publicado en tal lado. Es decir, nuestra política es de máxima difusión, lo que quiere decir, no te esperes a que alguien te lo pida. Está en el Internet. Yo creo que México es uno de los países que más información tiene el gobierno en Internet. Si ustedes checan España y quieren saber cualquier cosa, por ejemplo, ni el nombre del funcionario. Entonces, le googlean a un funcionario y le va a salir a cuánto gana, cuánto desde dónde trabaja, dónde está su oficina, cuál es su extensión, cuáles son sus funciones. O sea, sí hay mucho de esto, pero por supuesto hay temas que mejorar y sí hay sanciones para quien se resista, que sí se siguen resistiendo muchos. El tema de los sindicatos, bueno, pues ese es un gran tema. Ese es un gran tema, nosotros no tenemos facultades para entrarle. De los sancionados que les puse, cerca de 2,000, pues un buen porcentaje son de sindicatos. Yo nunca pregunto a qué partido están afiliados, a qué sindicato pertenecen. A mí no me importa. El que cometió un acto de corrupción, le damos con todo. Casi siempre nos enteramos quién era su padrino ya después por la prensa, porque me dedican bonitas columnas por todos lados, pero yo creo quizás la mayoría de los que hemos estado, ese es un buen dato, lo voy a sacar. ¿Cuántos de ellos son
sindicalizados. Yo creo que una muy buena parte, sobre todo los que están en el canal de YouTube que tenemos con todos los casos de funcionarios que detenemos en flagrancia. Si pueden, dense una vuelta a la página de la Secretaría, funcionpublica.gov.mx. Ahí van a encontrar cada semana nuevos casos donde estamos grabando cómo nos los llevamos a la cárcel. Entonces, muchos de ellos son de ahí. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan de Dios Barra, soy presidente de la Coparmex en la Ciudad de México y presido también la Comisión Nacional de Competitividad y Promoción de la Desregulación. Me uno a la felicitación, secretario, por su trabajo, y aquí mis compañeros saben que no suelo hablar muy bien de los funcionarios públicos. Pero hemos trabajado también bien con el subsecretario Rogelio Carvajal en estos temas de regulación. Dos comentarios. Primero, volviendo al tema del SAT. Hay muchas empresas medianas o pequeñas que se animan a entrar en un proceso de licitación con el sector público, con trabajo reúnen toda la documentación, cumplen el proceso y después una de las condiciones es que estén al corriente en sus obligaciones fiscales. Normalmente la dependencia envía al SAT este requerimiento de información y si por alguna razón el cartero no entregó una sanción de 400 pesos, pero está viva en el sistema del SAT, entonces el SAT simplemente contesta de que no está al corriente en sus obligaciones fiscales. Esto va a la función pública y esto implica una sanción de 60 o 70 mil pesos para la pyme, más una inhabilitación por un determinado tiempo. Aquí creo que habría que aplicar cierto criterio, así como lo pedimos también para el buró de crédito, que a veces son cantidades insignificantes o improcedentes. Y la segunda parte, señor secretario, es ¿cómo le hacemos para castigar la negligencia? Porque la corrupción más dañina que tiene este país es la negligencia. Y pongo un solo caso. México perdió, sin darnos cuenta, el 45% del mercado aéreo internacional a manos de las aerolíneas norteamericanas que se confabularon y que aprovecharon una situación de negligencia en comunicaciones y transportes y un pésimo manejo en la quiebra de Mexicana para apoderarse de esas rutas internacionales que ahora están en manos de Delta, de American Airlines y de otras compañías. ¿Cómo le hacemos para que haya un castigo ejemplar a la negligencia? Gracias. Muy buenas tardes, señor secretario, y felicito la valentía de dar la cara, sobre todo en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Me sumo a la felicitación de los demás. Víctor Alducin, de miembro de Coparmex Laguna. Ya hubo varias preguntas que han sido contestadas y yo nada más quisiera preguntarle, en cuanto a lo que es el delito o la sanción de inhabilitar, la verdad es que el funcionario público se ríe cuando hablan de inhabilitar. ¿Cuántos funcionarios públicos que han sido ya culpados por un juicio o por un juez han sido detenidos y han sido encarcelados? Creo que será mi única pregunta nada más, para medir indiscutiblemente la efectividad del tema. Gracias. Buenas tardes, secretario. Antonio Walker, de Mérida, Yucatán. Muy facilita. ¿Cuándo empiezan a llamar a cuentas a los gobernadores y a la gobernadora del uso indiscriminado de los recursos federales que no hemos visto? Y lo usan para todo y hay un desvío impresionante en los estados y no vemos a nadie que esté haciendo nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, el tema de estar al corriente de sus obligaciones fiscales ya medio lo resolvimos hace un año. Y digo medio lo resolvimos porque yo no estuve satisfecho. No puedo estar satisfecho. O sea, ¿cómo se resolvió? Efectivamente, alguien va a participar en una licitación y le dices, dime si estás o no de acuerdo, al corriente de tus obligaciones fiscales, y no te notificaron una multa de 100 pesos y resulta que ya te metiste en un problema porque nosotros estábamos obligados a preguntarle al SAT, para que nos dijeran nosotros si estaba o no al corriente. Y entonces empresas enormes
se metían en un problema por eso, porque alguien no recibió la notificación o se le olvidó, no era un tema relevante, ¿no? Una multa de 100,000 pesos o de 100 pesos puede ser, ¿no? Que se metía en un problemón. Lo que acordamos con Hacienda y modificamos el reglamento para hacer eso es, Hacienda le tiene que entregar al contribuyente su certificación. No puede el propio empresario decir, oye, pues yo sí te certifico que sí, o me la juego diciéndote que sí. Ahora Hacienda, van a Hacienda y Hacienda les entrega el décimo. No saben qué lío fue, porque para Hacienda pues sí es un tema de fondo, ¿no? Yo cómo voy a decir que está al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿qué pasa si mañana le hago una auditoría y le encuentro con que era evasor? Bueno, pues yo no lo sé. Lo que tienes que decirme es si sí o no, pero lo que tenemos que hacerlo es un tema del gobierno. Quien certifique y quien sabe los datos es el gobierno, no el empresario. Le estábamos pasando toda la carga al empresario, cuando en realidad, digo que resolvimos a medias porque yo no estoy satisfecho que el empresario todavía tenga que ir a la ventanilla del SAT. No estoy satisfecho. Debería de haber una manera en que cada una de las dependencias pudiera decir, checar si está o no, punto, y tener un récord de si sí o si no. Es decir, ya evitamos esas injusticias, pero seguimos mandando a las empresas a la ventanilla. Eso es lo que no me gusta. Es decir, una parte está resuelta, todavía estamos trabajando en el resto, digamos. Al empresario, al ciudadano no deberíamos estarle pidiendo nada el gobierno que el propio gobierno tenga. Esa es la premisa básica que tengo. Evidentemente el rehacerlo no es un tema menor, O sea, ese es un verdadero tema. Por eso estoy tirando a la basura todo lo que no sirve para mejorar lo que se quede. La otra parte, la negligencia, ¿cómo lo podemos castigar? Pues con mucha imaginación, pero sí lo hacemos, O sea, cuando tenemos casos de negligencia, sí lo hacemos. Y pongo un caso que yo sé que es bastante dramático, pero ahora que acaban de detener al funcionario de las guarderías, nosotros hace un año lo habíamos inhabilitado por 20 años. Por supuesto, la nuestra solamente la parte administrativa, ahora tendrá que pagar penalmente. Era una negligencia y fue castigado con la máxima pena de la ley. Sí se puede. O sea, sí se puede castigar la negligencia cuando causa daño, porque lo que importa es el daño patrimonial, por negligencia o por dolo, pero si lo hay, se puede. La otra parte, lo que tiene que ver con la inhabilitación de los funcionarios, pues yo también, esa es una de las principales frustraciones y yo creo que lo que más me motivó a hacer todos estos cambios. Hacíamos una investigación y decíamos, por lo menos se metió 50 millones de pesos y me decían, le vamos a aplicar todo el rigor de la ley y lo vamos a inhabilitar por 5 años. Pues no quiere trabajar jamás en su vida, hombre. Nomás lo estoy mandando de vacaciones. Esas eran las multas y las penas que tenía la Secretaría hace 5 años. Ahorita nosotros, como ya les presenté la gráfica, tenemos política de máximo castigo, lo inhabilitamos, lo separamos del cargo, le cobramos el daño patrimonial y les digo, les acabo de poner una de 5,000 millones, les ponemos la multa máxima, los denunciamos penalmente y los exhibimos. Eso, déjenme decirles, es acabarles la vida, Eso es verdaderamente traer, y además si traen una bronca con el SAT, se los echamos encima. O sea, eso es verdaderamente pasar a ser perseguido con todo. Así de claro lo digo. Porque no podemos tolerar que después de que se cometan los actos de corrupción, diga, mira, pues te voy a mandar a tu casa y dentro de 5 años regresas, ¿no? Eso sí, yo estoy completamente de acuerdo. Esa es una de las motivaciones que más me hizo para armar todo esto, para poder castigar con dureza todos los actos de corrupción. Y los castigamos igual si son 100 pesos a alguien que le cobran una medicina a la que tiene derecho, o si son 5,000 millones, con la misma dureza, no importa el monto. ¿Cuándo le vamos a entrar ahí? No tenemos facultades, yo también quisiera. No tenemos, desgraciadamente con los estados es un verdadero lío. A ver, nosotros podemos revisar solamente 6 fondos de los estados y son los menores. En la revisión de esos 6 fondos les recuperaban 50 millones de pesos al año. Nosotros llevamos 2,000 recuperados, más que toda la
que todo el presupuesto de la Secretaría, solo de esos 6 fondos que le revisamos a los estados, hemos presentado 20 y tantas denuncias penales a funcionarios de primer nivel, entre ellos varios secretarios en los estados, solo por 6 fondos, pero el otro 98% no podemos entrar. ¿Por qué? Por la división de poderes, por el pacto de asignación de los recursos federales. Quien entra en la Auditoría Superior de la Federación, que debo de decir también que de los últimos 3 años hacia acá ha hecho un gran trabajo y está verdaderamente revisándolos y verdaderamente ahora sí está empezando a presentar denuncias penales. La Auditoría Superior de la Federación hace 6 años cuando yo era diputado y era miembro de la comisión, le dedicaba el 3% de las revisiones a los estados y el resto a la federación. Nada más que la federación ejerce el 30% del presupuesto y los estados y los municipios el otro 60%. Ahorita, por ejemplo, en este año ya van mitad y mitad en revisiones y el dinero que han recuperado y los actos de corrupción que han encontrado son exponencialmente mayores. Hacen las mismas revisiones en la auditoría de la federación, del gobierno federal que en los estados y encuentra 10 veces más de corrupción. 10 veces te quedo corto, mucho más. Es decir, eso es lo que les digo. Todo mundo nos quejamos de que cada día se ve más corrupción, nada más que ubiquemos en dónde está. Por más que yo venga y les diga y les presente los datos y presente a los funcionarios cuando los detenemos, cuando los acusamos, pues mientras un exgobernador a los 2 semanas lo ven llegar en un superavión que es de él, de millones de dólares, dices, pues ¿de dónde? Encontramos con que la hermana de un tesorero tiene 1,000 millones de pesos depositados en su cuenta y es ama de casa, bueno, pues ¿de dónde? No hay trabajo que valga ante eso. Sí tenemos que hacer un esfuerzo con el tema de los gobernadores, pero no tenemos facultades, Así que ustedes pueden ser, y ya han sido la Coparmex, me consta porque yo vengo de aquí, una de las principales palancas para cambiar las cosas. Sí, buenas tardes, secretario. Pues nosotros mal y de malas. Soy Fernando Vargas de Acapulco. El año pasado estuve en una reunión con usted en Acapulco precisamente y bueno, no estábamos en ese lugar. Guerrero, ¿de qué lugar subió a tercero y cuáles fueron los motivos, las razones por las que llegamos a ese nada honroso tercer lugar en corrupción? Gracias. Les paso, les mando la encuesta, que es una encuesta de Transparencia Mexicana. No recuerdo en cuál estaban, pero estaban a menos de la mitad de la tabla y pasaron, o sea, subió de manera tremenda Oaxaca y Guerrero. La medición es sobre trámites, es decir, sí se empeoró mucho en los estados, especialmente en estos 2. Es medición del 2010, hay que recordar esto. Yo les ofrezco que les mando, la encuesta se la mando a Gerardo para que la pueda distribuir. Es una que esta encuesta la levanta Transparencia Mexicana, nosotros no tenemos nada que ver en el asunto, pero lo que hacemos es trabajamos con ella para mejorar. Gracias. A mí lo que me extraña es que le extraña a Fer, ¿no? A nosotros los oaxaqueños no nos extraña nada ese avance, lo vivimos. Muchas gracias, secretario. Yo creo que, aquí lo que percibimos muchas veces es que hay muchas acciones del gobierno federal muy importantes que primero no, como lo que platicábamos, no se comunican, porque los ciudadanos no sabemos lo que están haciendo, y yo creo que es muy importante que se hiciera un esfuerzo adicional para comunicar pues, todas estas acciones y todo esto, avances que se han tenido en el combate a la corrupción y a la impunidad. En ese sentido, creo que ahí yo lo que le propongo es generar una agenda compartida, donde veamos cómo podemos ayudar nosotros desde este lado al gobierno federal
a que la gente lo conozca, a poderlo implementar, a poderlo empujar, a poder también empujar aquellas reformas que, como hoy se aprobaron en el Senado y falta en la Cámara de Diputados, pues también nosotros poderlos ahí sumarnos a ese esfuerzo que es importantísimo, y también hasta a través de nuestros centros empresariales en los estados. Hay centros empresariales que son muy activos, que han podido transformar y darle un empujo muy importante. Ahí está el caso de Baja California, bueno, hay muchos casos, ¿no?, donde los centros empresariales, liderando ahí a la ciudadanía, a la sociedad organizada, ha podido hacer estos cambios y estas transformaciones y estas nuevas legislaciones que han permitido tener una mayor transparencia. Entonces, pues ahí si quiere usted, generamos esta agenda conjunta, ¿no? Nosotros tenemos gente aquí que le sabe a eso, y en base a eso pues empezamos a empujarla. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No le digo que esté en su casa porque siempre lo ha sido hace muchos años, y cuente con Coparmex. Muchas gracias, secretario.